respiro. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor en Cristo Jesús, soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Hola a todos, muy buenos días, Shabbat Shalom para todos aquellos que están allí atrás de su receptor, ya sea la radio, porque estamos conectados en Radio Hat, allá la radio que significa Justo a Tiempo, del pastor Rubén en la zona norte de Córdoba. También estamos en Cosquín, en la radio de Cosquín, la 104.9 de la comunidad de fe de Cosquín. Bueno, un saludo a todos los que están escuchando por la radio, a los que nos están viendo aquí en retorno.tv y también a aquellos que están conectados en el Facebook, que son muchos, y desde ya voy saludando a todos. Agradezco a todos los que ya están conectados esperando el programa. Es algo que realmente a mí me sorprende. Yo también lo hago cuando me interesa algo y eso me hace sentir con muchísima responsabilidad a la hora de hacer esta enseñanza bíblica que hemos titulado la porción de esta semana, o la para allá de esta semana, que es Deuteronomio 26.1 al 29.8. Allí vamos a compartir hoy, ya en un ratito vamos a ingresar a la misma para allá, pero antes tengo que dejar unos anuncios muy interesantes, importantes, que quería compartir con todos ustedes. El próximo sábado 12 de diciembre, espero acordarme cuando termine el programa de volver a hacerlo para los que se van a seguir conectando luego. Para que no se lo pierdan, ¿no? El próximo sábado 12 de diciembre a las 10 de la mañana vamos a iniciar la reunión unida de congregaciones de este año 2020, la segunda de este año 2020 de congregaciones y ministerios. Todos los que quieran participar, que se sienten que son parte del cuerpo de Cristo, los invitamos para este sábado que viene a las 10 de la mañana a compartir la para allá y luego a las 3 de la tarde para compartir allí con todos los hermanos que vamos a estar reunidos en cuerpo. Vamos a compartir un tema titulado Preparando el camino del Señor en el desierto para la entrada en la tierra prometida. Ese es el tema, es el eslogan de todo ese evento que vamos a tener la semana que viene. Es muy importante y justo a tiempo, justo en el momento, porque el sábado 12 ya estamos bien cerquita de la finalización de este sexto mes y vamos a entrar al séptimo mes bíblico. Recuerden, séptimo mes bíblico, que de paso cañazo, sabían de decir, de paso le hago recordar que septiembre es el mes, si bien en el calendario gregoriano es el mes número 9, la palabra dice otra cosa, porque la palabra septiembre significa séptimo, 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 séptimo. La palabra octubre significa octavo. La palabra noviembre significa noveno. Y la palabra diciembre significa décimo. Ahí usted puede ver que el calendario de Dios está guardado desde el inicio. Y alguien, el Papa Gregorio, justamente, profetizado allá en el libro de Daniel, que se iban a cambiar los tiempos, que este espíritu del anticristo iba a cambiar
los tiempos. Y bueno, hicieron el calendario en 1592, esto lo dije así porque empieza el mes séptimo, y entonces algunos dirían, no, si estamos en septiembre y el septiembre es el mes noveno. No se deje engañar. El mes septiembre es el séptimo. Bíblicamente comienza de aquí a unos pocos días, hoy estamos en el día 16 del mes sexto, o sea que faltan alrededor de 14 días aproximadamente para que inicie el mes séptimo de la Biblia, donde allí nos deja una atención enorme porque el primer día del mes séptimo es el día de trompetas. Para los observadores y aquellos que están aprendiendo, les recuerdo, usted habrá visto desde el jueves, más o menos desde el jueves en adelante, quienes observadores han mirado en la noche, ya estamos en luna llena. ¿Qué significa eso? Que la luna llegó a su esplendor. Y ahora, ya en este día, cuando la vaya a ver esta noche, ya se ha achicado un poco. Entonces, ¿cuándo termina el mes sexto? Cuando ya no se vea esta luna, que se va a ir achicando día a día. Cuando no se vea más esta luna, termina el mes sexto. ¿Cuándo empieza el mes séptimo? Cuando arranque el primer anillo de luz o iluminación que tenga la luna. Ese es el día primero del mes séptimo, en el cual usted podrá ese día participar, y ese día, si bien el festejo comienza, el festejo del día de trompetas, pero el día de trompetas comienza en la espera del día de trompetas, o sea que ya cuando la luna no se ve, esa noche anterior ya usted está preparándose para el festejo y ya está haciendo todos los preparativos, está allí mismo de vigilia. No hablo de vigilia, algunos no duermen, algunos se quedan allí esperando todo ese momento porque es un día realmente importante, es un día que de aquí a poco, podría venir nuestro Señor y producir lo que se llama el arrebatamiento, porque es un día de trompeta. El Señor viene un día de trompeta, no viene cualquier día del año, Él viene un día de trompeta, es un día de proclamación al Rey, un día de consagración al Rey, y el Rey viene a buscar a su amada. Por lo tanto, mi hermano, es allí. Y usted dirá, entonces cuando dice la Biblia y el día y la hora nadie lo sabe, y claro, yo no lo sé. No sé si va a ser esta trompeta o va a ser la otra. Aparte, el día de trompeta se espera. Usted no sabe si va a ser el primer día o el segundo día. El día y la hora nadie lo sabe. No diga otra cosa extraída de esa frase, porque ya usted está diciendo cualquier cosa. Diga lo que es, el día y la hora. Pero sí sabemos que Él viene un día de trompeta. Primero, porque Él lo dice. Segundo, Pablo lo dice. Y está escrito en la Biblia que es el día, se consagra el Rey, es el día donde el Rey pasa las puertas, donde se abren las puertas y el Rey viene. Entonces, ese es el día que no lo sabemos. ¿Será ahora? No lo sé. Lo que sí sabemos es que tenemos que prepararnos. Prepárese, este es el mes sexto, el mes justamente de arrepentimiento bíblico. El nombre que corresponde se llama Teshuvá. Usted, por eso estamos enseñando Apocalipsis, también para que vea las 7 iglesias del Apocalipsis y usted observe, lea atentamente todo lo que Jesús le dice. Arrepiéntete, estás tibio, arrepiéntete. Has dejado tu primer amor, arrepiéntete. Que tienes ahí la doctrina de Balaam, arrepiéntete. La de los Nicolaitas, arrepiéntete. La de Jezabel, arrepiéntete. Mire todo lo que hay allí, toda esa información que tiene para decir, ¿hay de esto en mi corazón? Ojalá no lo haya, pero si lo hay, quítelo, quítelo, porque si no se arrepiente, la Biblia dice lo que pasa. Y usted dirá, no, el Señor no me va a hacer eso. Sí lo va a hacer, porque Él dice que lo va a hacer si usted no se arrepiente. Esto no es para usted, es para mí, es para todos. O sea, es para usted, es para mí, es para todos. Así que a prepararnos. Mire el tema que vamos a ver el sábado que viene: preparando el camino del Señor en el desierto para la entrada en la tierra prometida. Hermanos, Apocalipsis, la tierra prometida está unido. Ya estamos en los tiempos de prepararnos y preparar el camino al Señor. Así que el sábado que viene los esperamos. Vamos a compartirla para allá también, la porción de ese día. Y a las 3 de la tarde continuamos. O sea, empieza a las 10 de la mañana. Ya no va a terminar a las 11:30. Posiblemente tenga 15 minutitos más porque estamos en ese evento, en la segunda reunión unida congregacional y de ministerios. Toda la gente que quiera participar, venga, participe. Es simple, sencillo, es solamente entrar en el Facebook o entrar en el retorno.tv. Seguramente muchas de las otras iglesias lo van a retransmitir, así que vamos a tener
un día de completa bendición. Hablo del sábado que viene. Hoy también vamos a tener unas ricas y hermosas bendiciones que hemos preparado para el día de hoy. El Señor nos preparó un desayuno bíblico espectacular en esta mañana que quiero compartir con todos ustedes. Bueno, a todos los conectados, muchísimas gracias. Vamos entonces arrancando. Vamos a abrir nuestra Biblia. Voy a poner aquí ya mis notas para para seguir bien el tema, obviamente para aquello que me he preparado y aquello que el Señor quiere agregar. Aquí está mi mente, mis cuerdas vocales, todo mi ser, para que el Espíritu Santo de Dios hoy pueda hablarnos mucho más. Bien, recuerden todo lo antedicho, recuerden, sean observadores de la luna, hermanos, vienen grandes problemas a la tierra, anunciados por Dios, no anunciados por los malos, por Dios. Dios lo dice, lo avisa, por eso estudiamos Apocalipsis. Él nos dice lo que va a pasar para que estemos preparados. Hermano, si lloviera sopa, no salga al contenedor. Eso es lo que está diciendo la Biblia. O sea, no dice eso, eso lo digo yo. Lo que dice la Biblia, bien, es que si usted sabe lo que va a pasar, usted sabe dónde tiene que estar y cómo debe prepararse. Y para aquellos que dicen, no, pero yo me voy antes. Y bueno, mire, todo lo que ya ha pasado y usted todavía sigue acá. Y esto que ha pasado ya está anunciado en la Biblia. Por lo tanto, mi hermano, si viniera ahora, de aquí estos 14, 15 días que faltan, y viniera, gloria a Dios, ya estaremos con Él. Pero si no viene ahora, hay que saber que hay un año más, que puede venir el otro año y el otro, y mientras Él no viene, tenemos que saber las cosas que van a pasar en esta tierra para estar preparados. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros no suframos daño de lo que va a suceder. Nos avisa y nosotros, como siervos prudentes, obedecemos. Vamos a comenzar entonces con Deuteronomio capítulo 26, desde el versículo 1. Yo ya abrí mi Biblia, está aquí en el texto acá abajo, ya tengo ahí, a ver, le voy a mostrar el pan, acá, ahí está mi copa, mi galletita, en este caso pan, tengo dos. ¿Por qué? Porque la casa de Israel, que somos nosotros, usted y yo, somos Israel, pero la casa de Israel está dividida en la casa de Judá y la casa de Efraín. Aquí está, la casa de Judá serían lo que hoy se le llama los judíos, que sería la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y gran parte de la tribu de Leví. Y las otras 10 tribus dispersas en el mundo somos aquellos que el Señor vino a buscar, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me encontró a mí y lo encontró a usted. Entonces nosotros que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya el Señor nos encontró y nos está llevando a casa. ¿Por qué? Porque luego de aquí a poco el Señor va a unir las dos casas en una. Es por eso que allí hay dos panes, está la copa, y cuando yo termine, quien me quiera acompañar, yo termino el programa, me despido y comparto el pan con todos aquellos que se han preparado y quieren hacerlo conmigo. Hay quienes lo hacen esta tarde, a las 3 de la tarde, con la comunidad de fe de Cosquín, que obviamente yo también estoy a las 3 de la tarde allí también se comparte el pan, la copa, con todos los hermanos que están presentes. Y usted puede verlo en nuestra página, retorno.tv, allí puede verlo a las 3 de la tarde a la transmisión y también participar si no tiene dónde hacerlo. Bien, ya con esta introducción, vamos, Deuteronomio capítulo 26. El título de esta parashá es Cuando hayas entrado, que casi digo en portugués, que en hebreo se dice Kitavó. Bien. Yo no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, Kitavó es el nombre, por si por ahí lo ve escrito, significa cuando entres. ¿De dónde sale esa palabra, el nombre de esta parashá? De aquí, del comienzo del versículo 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Bueno, hemos entrado al primer tema, que me olvidé los títulos. Esto es importante porque hoy son 4 títulos que tengo. Uno es este que estamos leyendo ahora. Instrucciones cuando entres. Número 2, declaración en Siquem. Ya lo vamos a ver, que es el capítulo 27. Este es el 26, el primero, el 27, el segundo.
Tercero, condiciones de la obediencia y la desobediencia, capítulo 28, muy pero muy conocido, muy pero muy conocido. Se lee la primera parte, se reclama y no se lee la segunda parte y obviamente nadie dice nada. 4, el pacto, nuevamente, dice, ¿y qué le dice aquí? Lo pongo como título de esta manera, el pacto. Hasta aquí no le fue revelado ese pacto, si bien se los dio, pero no le ha sido revelado porque no tienen oídos para oír. Eso es muy interesante, también lo vamos a ver hoy. Estos 4 temas es lo que pienso que me va a alcanzar el tiempo para hacerlo hoy. Y si no, bueno, hágalo usted con el grupo de personas que se reúne, lo que falte, porque es bien lindo este temita. Entonces, volvemos al 1. Y este es un tema que tenemos que recordar. Todo el libro de Deuteronomio comienza en el capítulo 1 hasta el capítulo 34. Y observe, hoy estamos viendo hasta el 29 y termina en el 34. ¿A dónde está cuando termina en el 34? ¿En qué momentos vamos a estar nosotros allí? En la fiesta que se llama Tabernáculo. O sea que ya está prontito a terminar este libro. ¿Y qué pasa después? En el 8º día de la fiesta de tabernáculos, el nombre de esa fiesta, entre tantos otros nombres que tiene, es Shimhat Torah, que es la alegría de la Torah, la alegría de los 5 libros de la voluntad de Dios escrita en la palabra. Entonces, por ese día se comienza con Génesis de nuevo. ¿Por qué? Porque terminó y tenemos la alegría en nosotros, por eso es el último y gran día de la fiesta. Estamos en mucho gozo, hemos terminado el estudio y ahora lo volvemos a empezar. Hay un renuevo, se vuelve a comenzar de nuevo el estudio de la Torá. O sea que vamos a arrancar con Génesis a partir de esa fecha. Y mire dónde estamos ya. Hoy vamos a ver el principio del capítulo 29. O sea que nos quedan 5 capítulos con el 29 que falta. Nos quedan para terminar todo el libro de Deuteronomio, que para mí ha sido una gran bendición. Ya tengo terminado Números, voy a terminar, si Dios así lo quiere, Deuteronomio, y tengo la mitad del libro de Levíticos, así que voy a arrancar con Génesis y haré la explicación sábado tras sábado de estas para allá, de Génesis, luego de Éxodo. Haré Levíticos y ya me quedará grabado y seguiré ya compartiendo otras cosas que quizás no he leído o entrando en fondo 1 o 2 temas que tenga cada para allá. En fin, para mí es un gozo, una alegría, me siento realmente muy bendecido de poder tener esta satisfacción de poder hacer esto que nunca en mi vida lo había hecho. He estudiado, he ido a muchas facultades bíblicas y demás, pero nunca había estudiado de esta manera el libro, estos 5 libros, que es la base, la constitución del pueblo de Dios. Su constitución, hermano, la mía. De esto depende nuestra vida. Bien. Cuando hayas entrado, recuerden que el libro de Deuteronomio es un relato desde el 1 al 34 del pueblo de Dios. O sea, Moisés y el pueblo de Dios, allí a la entrada de la tierra. Estaba el Jordán, Moisés no iba a cruzar al otro lado, por lo tanto, Moisés le repite y le agrega, según lo que Dios le daba, le agrega al pueblo cantidades de cosas para cuando entre. Entonces esta frase acá está en el inicio, pero en otros momentos, y yo voy a leer otras más, que va a decir cuando entre, para que usted vea la importancia, cómo se preparaba Moisés, cómo preparaba el pueblo cuando entre a la tierra prometida. ¿Y acaso dónde estamos nosotros ahora? Estamos a la puerta de la tierra prometida. ¿Qué sería el Jordán? En este caso, para hacer la similitud, sería el Apocalipsis. O sea, estamos ahí a la puerta de entrar a la tierra prometida. Entonces, mi hermano, estamos a la puerta. ¿Quién es Moisés? Un tipo de Cristo. Hoy, ¿quién es Jesús? Es la palabra de Dios que nos está instruyendo para entrar. Toda la observación que Moisés hace en estos 34 capítulos de este libro,
toda esa observación que hace es porque Moisés ama al pueblo y desea que tengan vida para siempre del otro lado cuando crucen, sabiendo que él no iba a cruzar. Entonces, mi hermano, después hablaremos de la muerte y demás cosas que están en los últimos capítulos, de Josué, cómo se prepara, y muchas cosas más que tienen que ver con esto. Pero cuando entres allí, vas a tener que prepararte para muchas cosas que van a suceder en aquel lugar. Y estaba Moisés preparando al pueblo para que el pueblo obedezca, porque de eso se trata el vivir en él. A nosotros nos enseñaron lastimosamente, y hasta yo lo enseñé, tengo que decir la verdad, que uno tenía que recibir a Cristo y ya está. No. Tenemos por gracia somos salvos, por gracia de Dios. No, sin mérito alguno de nuestra parte somos salvos. Pero una vez que somos salvos, mi hermano, tenemos que amar a quien nos salvó. Y la demostración de amar a quien nos salvó es guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos, los mandamientos de Jesús, Él dijo, no son míos, son de mi Padre. Por lo tanto, mi hermano, todo lo que Jesús nos dice que guardemos es lo que su Padre dice. Yo soy la palabra de mi Padre, nada digo de mi cuenta, todo lo que digo es lo que mi Padre dice. Por lo tanto, nos está llevando a lo único que hay, que la Constitución, que son los 5 primeros libros de Moisés. No estoy descartando todo lo demás. Usted está entendiendo que le estoy diciendo la Constitución. Es la base. Todo lo demás está puesto sobre eso. Nada de lo que sigue por demás puede variar lo que está escrito primeramente, que es la voluntad del Padre. Hoy estamos en la obediencia de uno de los mandamientos, que es el Shabbat. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que estar gozosos, alegres y deleitándonos en este día. Ayer trabajé de una forma, siempre trabajo, ¿no? Siempre trabajo, pero ayer la verdad que me pasé, pero porque la situación me exigía y no veía la hora que llegara a las 7:30. Algunos tienen un horario específico, yo lo tengo ahí, o sea, cuando ya el sol cayó, ahí arranco. Y venía en el auto y venía sí, en la camioneta venía mirando que el sol estaba bajando y me quedaban, no sé, 4 o 5 cuadras para llegar a casa y ahí digo, empiezo a descansar. ¿Por qué? Porque no es que mi físico va a descansar, mi mente se desliga de todas las cosas y se junta a la palabra de Dios. Y es un trabajo que voy haciendo porque obviamente no nací así y usted tampoco. Entonces he ido luchando con el tiempo porque se me vienen pensamientos y demás de cosas que no tienen nada que ver con un día como hoy. Y cuando van viniendo esos pensamientos yo los voy sacando a medida que los reconozco, los saco y los dejo para este momento. ¿Por qué? Porque aún los ángeles del cielo, mi hermano, aún los ángeles del cielo ahora están haciendo Shabbat, o sea, están gozándose en la presencia del Señor. Perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy no te guardan los ángeles. Hoy, desde anoche, la caída del sol, hasta hoy, a la caída del sol, los ángeles no te guardan. Mire que la palabra dice, y los ángeles te guardarán de día y de noche, estarán contigo, te guardarán, no permitirán que haya tropiezo y demás. Sí. Pero hoy no, porque hoy los ángeles están allá. Y entonces, ¿quién me cuida hoy? El Señor del Shabbat. Si usted está con Él, ¿qué le puede pasar? Está abajo de su talit, dice la Biblia, de sus alas. Significa de su talit. Está abajo. ¿Quién puede dañarlo ahí? Porque usted fue abajo de Él. Porque si usted fue al Shabbat, fue abajo, fue a la cobertura del Señor. Entonces usted está abajo. Ahora hay que trabajar, y él dice 6 días trabajarás. Entonces, bueno, ahora terminó el sábado, el Shabbat, perdón, y Shabbat no es sábado, no traduzca Shabbat a sábado, no tiene nada que ver, es parecido porque tiene una S, después viene una H, y después viene una A y una B. Entonces, después viene otra A y una T, Shabbat. Entonces, tiene 4 letras parecidas. O sea, que se repiten, sí, pero hay muchas cosas que se repiten y no tienen nada que ver una con la otra. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa día apartado para el Señor, día de descanso, día de reposo. Eso significa Shabbat. Y es desde el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. Yo no pensaba hablar de esto, pero
Claro, Moisés estaba diciéndole al pueblo, recordando, yo tengo que recordarle, no es para trabajar. Después sí, trabaje. Y cuando usted trabaja, no es que usted dice, ay, no estoy protegido por Dios. Sí, sí, está protegido por el Señor. Él envía a sus ángeles que lo guarden. Sí, pero este día, aún los ángeles están allí, alrededor del Señor, gozándose. Y este día tenemos que hacer nosotros también lo mismo. Muy bien, esto que está diciendo acá, cuando hayas entrado, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra. Yo quiero que usted note algo muy importante. En estos versículos está diciendo claramente que él tiene que entrar, o sea, cuando entrares, vas a sacar las primicias que están en la tierra. Recuerden, estaban de este lado. Cuando entraron, ellos no plantaron nada, no hicieron nada. Ya los árboles estaban allá con todas sus frutas. Entonces, tenían que solamente llegar, tomar lo primero de esos frutos y llevarlos al lugar que Dios dice que Él está. Cuando entramos a Israel, y esto es muy, pero muy importante porque después lo vamos a ver en el siguiente tema, que es la declaración en Siquem, vamos a ver que el río Jordán representa el pasar por las aguas, representa nuestro bautismo. Una vez que pasamos las aguas, ya estamos del otro lado, como sucedió con Egipto. Allí salíamos del mundo, acá estamos entrando como pueblo de Dios al tabernáculo. Todo Israel vendría a ser, en esta similitud que estoy tratando de hacer, vendría a ser todo Israel el tabernáculo. Cuando nosotros ingresamos a este lugar que Dios está diciendo. Entonces, el Salmo 100, para ponerlo en medio de algo que muchas veces yo lo he cantado a este salmo, hay muchas canciones del Salmo 100, pero hay una de las que tiene mi hermano que me gustaba muchísimo por el ritmo y todo lo que le daba a esa canción, que dice así, reconoced, o sea, en canción, no lo voy a leer como dice la Biblia, a mí en canción, y quien la conoce esa canción que canta mi hermano, entra por las puertas con acción de gracias, bueno, así con... No tengo mucho ritmo yo para cantar, ni menos vocalizo, pero dice así, reconoced que Yahweh es Dios. Es la primera condición. Reconozcan, el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Yahweh es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, usted y yo somos pueblo. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús, lo hemos recibido en nuestro corazón y nos dio el derecho de ser hijos de Dios. La palabra hijos de Dios significa lo mismo que congregación, que pueblo. Significa lo mismo que Israel, eclesía, que Gilá. Mire, estoy diciendo de varias palabras para que entienda, porque no, yo soy hijo de Dios. Ah, usted es Israel. No, yo soy hijo de Dios. No se equivoque. Si usted dice que es hijo de Dios, es Israel. Bueno, pero es que yo no tengo nada que ver con la genealogía. No, yo tampoco. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo que estamos siendo parte es del pueblo de Dios. Somos injertados en el olivo verdadero. Y una vez injertados, somos Israel. Y yo no soy adoptado, sino que yo soy hijo. Entonces de pronto viene un judío que dice, yo soy de la tribu, mire, de Judá. Y yo, aunque no sé de qué tribu soy, pero yo soy de Israel. Ah, pero usted es adoptado. Yo no soy adoptado. Sí, a vos te injertaron. No importa para Dios. O sea, Pablo dice que nos injerta. Sí, pero después somos hijos. Tenemos el mismo derecho que cualquiera de las 12 tribus. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cruza el Jordán y cruza por las puertas. Estamos hablando tabernáculo, estamos hablando del tabernáculo que hizo Moisés o el templo del cielo, pero voy a hablar ahora de Israel. Cruzaban y entraban por las puertas con acción de gracia. ¿Cuáles son las acciones de gracia? Claro que son alabanzas. Pero acá en este caso, estamos hablando de aquel tiempo, ellos tenían que entrar, tomar del fruto y entraban con ofrendas al Señor. ¿Y de dónde sacaron la ofrenda? De algo que ya estaba del otro lado.
Ellos no tuvieron que hacerlo de este lado y cruzarlo para allá. Ya estaba de ese lado. Entonces eso le pertenece a ¿quién? A Dios. Entonces le estamos dando a Dios algo que es de Dios. Mire qué simple, qué sencillo. Entonces, el fruto de alabanza, usted tiene que alabar a Dios en su grandeza, en su gran poder, en su amor, su misericordia, su gracia. Tiene que alabarlo. Esta declaración le estaba diciendo a Moisés: cuando entres, tienes que hacer esto que estamos hablando ahora. Lo voy a continuar. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Yahweh es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es una declaración que debía hacer el pueblo de Dios. Y en esa tenía que hacer, cuando entrar a la tierra, cuando usted lee todo el 26, usted va a observar que tenía que presentarse al sacerdote que estaba en aquellos días. El versículo 3 dice: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy. ¿Ve? Ya está declarando. Mire lo que tenían que hacer cuando entraban cuando tenían que entrar. Todo esto lo estaba preparando Moisés. Y lo está preparando a usted hoy, la palabra de Dios, para que haga lo mismo en este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que declarar que Él es mi Elohim, mi Dios. Él es mi Dios. Que yo soy Israel. Acostúmbrese a decir lo que corresponde, mi hermano. Lamentablemente, nos enseñaron un antisemitismo muy grande. Yo también lo heredé cuando me hice creyente, porque me enseñaron: los judíos allá son los que mataron a Jesús, eran los malos los judíos. Sí, obvio, si no tienen a Jesús, están perdidos. Pero me enseñaron a que nada que ver con Israel, pero sí, usted llega a una iglesia y está la bandera de Israel, se mueven los colores, la estrella de David, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque eso no tiene nada que ver. Esa estrella de David son dos triángulos cruzados, no tiene nada que ver. Esa no es un símbolo de Israel. Lo es del sionismo, pero no lo es del verdadero Israel. Nuestro verdadero símbolo podría ser la menorá, que es Yahshua HaMashiach, o sea, es Jesús Cristo. Entonces, Él es eso. Entonces, allí está la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Pero bueno, sigamos. Entonces, allí teníamos las banderas, los símbolos y tantas cosas. Pero cuando decíamos somos Israel, no, yo soy del pueblo de Dios. Yo soy no sé qué, y hasta cambiábamos la voz cuando lo decíamos. No queríamos saber nada. De pronto lo leemos a Pablo, que dice vamos a buscar Efesios 2:11, para que lo veamos a Pablo diciéndonos esto. Por tanto, Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, usted y yo, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías. Sí, Señor, ahí estábamos, alejados de la ciudadanía de Israel. Sí, ahí estábamos, alejados. De pronto me hice creyente y seguí alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Se da cuenta? Yo nací en el año 1986 en Cristo. Entonces, desde ahí hasta 5, 6, 7 años para atrás, yo pude comprender esto. No quiere decir que ahí me hice cristiano. No, yo fui creyente desde el año 1986 y el Señor me cobijó, me tomó. Pero con paciencia esperó que yo entendiera lo que después vamos a ver en el capítulo 29. Tenía toda la palabra, pero no tenía el oído para oír. No me era revelada la palabra. Cuando fue revelada, cuando Él fue a buscar la oveja perdida, y yo, que era la oveja perdida que andaba por ahí, no en el mundo, ya me había sacado de Egipto, pero perdido, como el pueblo de Dios. Fíjese, salió de Egipto, sí, cruzó el Mar Rojo, sí, hizo lo que se llama el bautismo, sí, caminó 40 años por el desierto, sí, estaba con el Señor, sí, pero cuando llegó a la orilla del río Jordán, Moisés le dijo: hasta acá, usted no le ha sido revelada la palabra la tienen, pero no la tienen revelada porque no tienen oído para oír, pero ahora cuando crucen el Jordán, ustedes
ahí cambiaba la cosa. Ahí, porque ya el se cruza el Jordán significaba o sintetizaba entrar a los atrios del Señor. El Salmo 100 que leímos recién. ¿Se da cuenta? Qué lindo cuando esto se nos va revelando y cuando somos humildes para reconocerlo. A mí me gustaría decir, yo nunca me equivoqué, hermano, yo siempre lo que dije fue esto. No, hermano, yo antes dije una cosa, después dije la otra, después dije la otra, porque me fue revelando a medida que yo permití que mi corazón se doblara y se humillara delante de Dios. A pesar que yo creía que ya lo había hecho todo. No, me faltaba algo. Me faltaba entender quién realmente era Yahshua HaMashiach, o sea, Jesús. Cuando yo lo entendí, cuando lo vi, fui llevado a los mandamientos. Y cuando empecé a obedecer los mandamientos, se me abrió la revelación. Oh, pero el pastor aquel sabe un montón. Eso sabe. Muchos saben. También un químico nuclear sabe un montón. ¿Y qué tiene que ver eso con revelación de Dios? ¿Qué tiene que ver la sabiduría de la gente mala? Que están haciendo un montón de cosas en este mundo con tecnología y demás para lograr destrucción. ¿Qué tiene que ver eso con la revelación de Dios? Nada, nada. Entonces, lo mismo estoy hablando yo ahora de este tema. No es por todo lo que sabemos de la Biblia, es por lo que nos ha sido revelado de la palabra y podamos entender. Si usted me sigue en esta horita y media que yo voy a tratar de compartir, usted va a observar muchísimas cosas que tienen que ver con un aprendizaje simple, sencillo, pero realmente que se le va a abrir la mente porque lo va a entender perfecto lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, que es lo mismo que nos está pasando ya en este preciso momento de nuestra vida. Dice, sigamos. En aquel tiempo, en el versículo 12, estoy en Efesios capítulo 2, versículo ahora 12. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora con Yahshua, ustedes que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Saltemos al versículo 19. Y acá está lo que le estaba diciendo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, o sea, ciudadanos de Israel y miembros de la familia de Dios. La semana que viene, el sábado, nos reunimos la familia de Dios. Nos reunimos parte, porque claro, sería bueno que toda la familia se pudiera reunir. No, mucha de nuestra familia no se podrá reunir porque están lejos, no saben, pero una gran parte. Entonces, no clasifiquen ministerios para una reunión, sino clasifiquen, soy del pueblo de Dios, soy Israel. Entonces, si usted viene como Israel. No, yo vengo, me gusta esta reunión, pero yo soy de la iglesia tal. No, ni nosotros decimos que somos de la iglesia tal. Nosotros somos ciudadanos de Israel. Entonces, la semana pasada me habló alguien que me escucha hace tiempo y nunca me decía uno más de las cosas que me sorprende Dios. Alguien que no veo de hace muchos años, Héctor Chazarreta, jugador que jugó en Talleres, en Rosario Central y en muchos lugares, me llamó el otro día y me dice, hola Enzo, no sé, yo no recuerdo si son 10, 15 años que no lo veo. Sí lo veo por internet, algunas fotos que sube, esas cosas, pero no nos encontrábamos. Y yo no sabía, y él venía viendo el programa y bueno, me llamó para preguntarme algo del calendario y no sé cuántas cosas más. Entonces, lo primero que hice es recordarle un viaje que hicimos donde él jugaba en Talleres, jugó en Rosario contra Rosario Central y me envió en una camioneta que recién había comprado él hace 10, 15 años. Y yo me fui a Rosario y me dice, espera, me termino el partido, dice, predicamos en la iglesia y nos volvemos juntos. Bueno, esa cosa linda que son tantos años y uno cree que eso se pierde y sin embargo se encontró ahí nomás en una llamada telefónica, para mí fue muy gratificante. Entonces él me preguntaba y dice, ¿y dónde te estás congregando? Y lo que muchos me preguntan, y de pronto yo empiezo a no poder explicar y me da hasta por ahí me enojo porque me gustaría decir, en la iglesia tal.
Y no, me reúno con el pueblo de Dios. Entonces tengo que dar tantas explicaciones que es más fácil de decir en la iglesia tal, de la asamblea tal o de la reunión tal. Bueno, entonces, de eso quiero hablar. Acá está hablando clarísimo. Dice, pero ahora con Yahshua, ustedes que estaban lejos han sido cercanos por la sangre de Cristo. Y dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Me congrego con la familia de Dios. Si tenemos que tener un fichero de culto y todo eso, bienvenido sea, porque es necesario por las leyes y demás cosas. Y eso va a producir que tenga un nombre. Perfecto, no hay ningún tipo de problema, pero somos la familia de Dios. Ojalá nos acostumbremos. A mí me gusta hablar de esto porque me emociona cuando hablo y cuando lo hablo con gente que sabe, o sea, que sabe entender este tema. Voy a volver porque si no me voy a enredar con esto y no quiero. Mire, primero las declaraciones. ¿Qué tengo que decir? Él es Yahweh mi Elohim. Segundo, soy descendiente. Soy descendiente. Injertado, pero soy descendiente. Soy del pueblo de Abraham. Soy de la promesa. Estoy bajo los pactos que Dios hizo con Abraham. ¿Qué más? El Eterno me sacó de Egipto. Tercero. Son todo lo que hemos visto en el capítulo 26. Él me sacó de Egipto. Él me sacó del mundo. ¿Qué más? Y me trajo a la tierra prometida. Bueno, me sacó y estoy en camino. Ya prontito voy a estar. Prontito voy a entrar allí a la tierra prometida. Entonces, voy a terminar con los diezmos que habla ahí, porque dice entrar con acción de gracias. Ya lo expliqué en el Salmo 103. Y usted verá que dice en el tercer año de los diezmos, que dice acá. Pero ahora le voy a leer un versículo que está en Levítico 19:23 para que termine de entender lo que está diciendo ahí. Levítico 19:23 dice, y cuando entréis en la tierra, ve otra vez, habla de entrar, siempre es nuestro futuro, entrar a la tierra, entrar. Entonces yo hablo a los hermanos, supongamos, ay, pastor, no sabe el dolor que tengo por acá. Fui al médico, el médico me dijo que bueno, ya tengo los huesos gastados y no sé qué. Bueno, estoy inventando algo, ¿no? Y yo le digo al hermano, tranquilo, ya vamos a entrar a la tierra prometida y va a tener cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado por Dios, un cuerpo que es incorruptible. Y sí, pero no sabe cómo me duele. Sí, bueno, hay que aguantar ahora. Bueno, o sea, Dios te va a sanar. O sea, tengo que poner fe de sanidad, pero decirle que vamos a tener un cuerpo nuevo. Pero te falta mucho. Ya estamos, hermano, ya estamos. En cualquier momento. O sea, ya sabe, ¿no? Hablamos de trompeta. En cualquier momento suena esa trompeta y vamos. Ojalá sea ahora. Y si no es ahora, ¿qué falta? Otra. ¿Y qué falta? Otra. Tranquilo, hermano. Estamos ahí. Levítico 19:23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis, acá habla de plantar, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de sus frutos. 3 años será incircunciso, su fruto no se comerá. Usted planta un árbol en Israel, estoy hablando de la tierra de Israel, planta un árbol, 3 años. Tiene que dejar que la fruta salga, que caiga y que se quede ahí. Dice, el 4º año, todo su fruto se saca y será consagrado en alabanzas a Yahweh, se ofrenda, se da primicias. Mas el 5º año comerás el fruto de él para que os haga crecer su fruto y yo, Yahweh vuestro Dios, está diciendo. Bien, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo con esto es una realidad que hoy pasa en Israel. Y ya se lo explico. Mire, primero, acá dice cuando plantes, pero acá, donde estamos leyendo en el 26, dice cuando entres, tomarás frutos. ¿Qué hiciste? ¿Lo plantaste vos? No. O sea, estamos tomando ya el fruto, estamos dando a entender que ya pasaron esos 3 años de gracia, porque están entrando de gracia a un lugar que ya estaba el fruto y están tomando el fruto. Por eso cada 3 años se presentan las primicias de los frutos. Y cuando hablamos de frutos, porque no estamos hablando de cebada, no estamos hablando de trigo, estamos hablando de frutos. Los frutos se presentan en esta fecha que viene ahora, de aquí a 14, 15 días, que es la fiesta de trompetas. Ya se empiezan a cosechar los frutos. Y todos esos frutos van ¿a dónde? Al lugar donde nuestro Dios quiere establecer su nombre. ¿Y dónde establece su nombre? Allá en Jerusalén, en el templo. ¿No hay templo?
¿Dónde hay templo? Acá hay uno, mire. Allá hay otro. Allá hay otro. Otro. Uy, ¿cuántos hay? Entonces, nos reunimos como congregación, somos el templo, ese es el lugar que Dios escoge para que estemos juntos, traigamos los frutos, y en este caso, literalmente, los frutos. Ah, pero yo no tengo árboles. Bueno, tome su fruto de lo que usted tenga, compre algo para que comamos y lo ponemos en la mesa y lo comemos todo como hermanos. Por eso se llama la fiesta de tabernáculos, 7 días más 1. Hermano, se come todo nuestro diezmo allá. ¿Se come quién se lo come? ¿El sacerdote? Sí. Si yo acá se me corta la luz, sonamos. Sí, junto conmigo y con usted y con el otro. ¿Por qué? Porque el sacerdote va a estar, y todos somos sacerdotes, pero bueno, vamos a poner al pastor y a quien sea. Vamos a estar todos juntos, 7 días más 1 de fiesta. Y el último día comeremos todos nuestros frutos entre todos. Por eso es una fiesta de alegría. Imagínense lo que usted ha guardado para esta fecha, para hacer esto que dice acá, y te presentarás y declararás, ¿cierto? ¿Y cómo? Con frutos, con ofrendas, con diezmos. ¿Para qué? Para sentarnos todos, estar 7, 8 días. Este es el enero, vamos a llamarle de alguna manera el enero, o sea, el tiempo de vacaciones de Israel. ¿Por qué? Porque estos 7 días más 1, todo Israel, bueno, los judíos, digamos, van para Jerusalén. Pero usted que saca vacaciones en enero, y dice, oh, me dan la mejor, me dan en enero. Bueno, ahora, cuando usted ya es parte del pueblo de Dios y trabaja, pídale vacaciones para esa fecha. Porque esa fecha, si usted está de vacaciones, está disfrutando, tiene los 7 días más 1, las vacaciones son de 14 días generalmente, ¿cierto? Y más, pero 7 días más 1, y usted va a disfrutar con su familia, con el pueblo de Dios, con los líderes, y va a tener 7 días. Allí que se hacen enramadas, se hacen carpas y demás. Ya vamos a hablar más de esa fiesta cuando llegue su momento. Israel, obedeciendo esto que estamos leyendo en Deuteronomio, pero también en Levítico, cuando plantes un árbol, la riqueza, la mayor riqueza que tiene Israel hoy, que es un país rico, muchos saben que es rico en medicamentos, es rico en tecnología y otra cosa más. Sí, pero lo que más lo caracteriza a Israel en su riqueza, por las frutas. Por las frutas. ¿Por qué? Por las frutas. Porque ellos han obedecido este mandamiento que está aquí, que acabamos de leer. O sea, hacen lo que Dios dice que tienen que hacer. Por lo tanto, mi hermano, atención. Yo no estoy hablando del árbol frutal, no estoy hablando de esto, estoy hablando de la obediencia. Y la obediencia termina este capítulo con 3 versículos que le voy a leer. Has declarado solemnemente, perdón, no le dije dónde. En este capítulo, el versículo, los 3 últimos, 17, 18 y 19. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Atención. El Señor dijo, levantaré un profeta, a él oíd. Dios le dijo a Moisés y Moisés le dijo al pueblo, un profeta mayor que yo, o igual que yo, dice Moisés, le levantará el Señor, a él oigan. Y mire, acá dice, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y escucharás su voz. Está hablando ya Moisés de aquel tiempo de Jesús y escucharás su voz, porque Jesús es la palabra de Dios. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Cuando cantamos la canción Somos pueblo de Dios, sí, si guardamos los mandamientos, si no, cantemos otra cosa. El 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Mire lo que hizo Dios. No es que nosotros para ser mejores que los otros nos vamos a meter acá. No, si yo guardo los mandamientos, mire lo que Él hace. Nos exalta sobre todas las naciones que Él hizo, para loor y fama y gloria, y para que sean un pueblo santo a Yahweh tu Dios, como Él lo ha dicho. Ya con esto podríamos terminar
y nos podríamos seguir en otras cosas que tiene lindas el Shabbat, porque con esto ya la verdad que hemos adelantado realmente cantidades de cosas buenísimas que tienen muchísimo, pero muchísimo que ver con lo que estamos enseñando. Bueno, entonces ahora iba a hablar sobre algo más sobre el oír su voz, pero yo creo que se ha entendido bien, porque yo me doy cuenta que hemos arrancado y lo estiré un poquito más de lo que pensaba, entonces creo que lo hemos entendido bastante bien en cuanto al oír su voz. Ahora vamos al capítulo 27, que el título es Declaración en Siquem. ¿Por qué? Porque esto que le dijo Moisés, del otro lado, cuando crucen, todavía no habían cruzado, cuando crucen, dice, hay dos montes, el monte Gerizim, el monte Ebal, y al medio hay un valle. Acuérdense, miren mis manos, no soy nada, ningún buen pintor ni nada, pero a ver, quizás me entiende. Hay dos montes, Gerizim, el monte Ebal, aquí hay un valle y está Siquem. Cruzan el Jordán y van por medio de ese valle. Entonces Moisés, o el Señor, le dijo, cuando lleguen allí, vas a poner las bendiciones en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal. Entonces subirán de las 12 tribus, 6 tribus subirán al monte Gerizim y 6 al monte Ebal. Y al medio va a estar el pueblo. Y van a ser testigos de las bendiciones y las maldiciones. Entonces, fíjense en el contraste que hay acá. Para quien no lo conoce, yo tampoco los conozco, pero mirando en la geografía y demás, el monte Ebal es el monte que es un monte rocoso, seco, árido. O sea, no tiene plantas en absoluto. El monte Gerizim es un monte que tiene mucha vegetación y tiene tanta vegetación y es bien fértil que tiene viñedos también en ese monte. El monte Gerizim, usted lo recordará, la mujer samaritana que le preguntaba a Jesús a dónde había que adorar, si en el monte Gerizim o en Jerusalén. Recuerden que el Señor le había dicho, cuando entres, llevarás tu ofrenda, tu bendición, al lugar donde Dios escogiere. El lugar que Dios escogió es Jerusalén, no era Siquem. ¿Está? Tampoco era el monte Gerizim, había escogido. Pero Jesús le dijo, viene la hora, que ni acá ni allá, sino que el Señor busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque estaba profetizando que no iba a haber más templo y el templo iba a estar acá. Y el adorador es que adora del corazón, el que vive en el espíritu. Por lo tanto, para esta ilustración, imagínense, el pueblo al medio, derecha e izquierda, los dos montes, y en esos dos montes, 6 de las tribus subían a un lado y leían todas las bendiciones que están en el capítulo siguiente, que es el capítulo 28, que ya lo vamos a dar una pasadita también. Y del otro lado leían todas las maldiciones, pero la gente que estaba al medio, cuando hablaba de las bendiciones, todo esto hará el Señor contigo si obedecieres. Está viendo un viñedo, está viendo las plantaciones, está viendo toda esa fertilidad que hay en el monte. Y después le tocaba al otro. Y todo esto hará el Señor si no obedecieres. Y veían algo rocoso, feo, horrible. ¿Quién quiere vivir ahí? Entonces, ¿ven el contraste en cuanto a la mirada, la imagen que ellos tenían? Dios todavía le estaba ayudando para que entiendan lo que es la bendición y lo que es la maldición. Y ellos allí al medio, viendo uno y viendo el otro. El Señor le mandó a escribir en piedra todas esas, toda la Torá, toda escrita allí, para que tuvieran las instrucciones bien a mano. Entonces, allí encontramos algo que ya es la imagen esta que yo les he puesto. Fíjense, ¿qué pasó en Siquem? Para que encontremos, ya está Moisés acá, pero antes de Moisés, claro, ¿qué tenemos antes? Lo tenemos a Abraham, lo tenemos a Jacob, lo tenemos a Isaac, que están antes que Moisés. Ese lugar era el lugar generalmente de la entrada. Ese lugar, está el río Jordán, está al este. Recuerden que el tabernáculo, la puerta del tabernáculo da hacia el este.
O sea, para uno entrar al tabernáculo le tiene que dar la espalda al sol. No porque el sol sea malo, sino porque hay un solo sol de justicia, que es Jesús. La adoración al sol es lo que Satanás inventó desde aquel tiempo, y por eso verá usted en la mayoría de los santos y todas esas cosas que verá que atrás de ellos hay una luz grande, el sol. Bueno, no voy a entrar ahora en eso porque si no se va a complicar lo que quiero decir, no porque a usted no le vaya a gustar, sino porque me voy a salir bastante del tema, pero esa entrada simulaba o representaba la entrada al tabernáculo. Ellos son creyentes, ya han salido del Mar Rojo, o sea, han salido, de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron con el Señor en el desierto, son el pueblo de Dios, pero ahora ingresan, simula entrando al tabernáculo, a los atrios del tabernáculo. Pero en los atrios del tabernáculo se encuentran que hay un altar, que es el altar del holocausto, donde está la maldición, el pecado tiene que quedar allí, en ese lugar. Entonces, si el pecado tiene que quedar ahí, está la bendición y la maldición. Dejo el pecado, lo tiro ahí en ese lugar y yo continúo hacia el lugar santo, que sería Jerusalén, donde está el lugar santo y santísimo. Por lo tanto, mi hermano, eso es lo que representaba esto que está allá. ¿Qué había sucedido en ese monte? En ese valle que se llama Siquem. Cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, es allí, cuando él cruza el Jordán, y allí donde hace el pacto con Dios, en ese lugar. Le voy a mostrar varias para que vean que no era algo, bueno, entren por acá, a ver, está bueno, entren por este lado. No era así. Dios los estaba guiando y nos está dejando una enseñanza que nosotros estamos continuamente viviendo, porque nosotros entramos al tabernáculo todos los días. Entramos por el altar del holocausto, donde allí nosotros dejamos nuestros pecados, y de allí vamos al incienso, al lavacro, y después entramos al lugar santo, y allí con Jesús, sino es imposible estar dentro de él, entrar al lugar santísimo. Ese camino que hacemos nosotros también está figurado literalmente aún en esta tierra. Allí hizo Abraham ese pacto con el Señor, donde el Señor juró que esa tierra iba a ser para él y toda su descendencia. ¿Y quién es su descendencia? Usted y yo, porque somos Israel. Entonces, es para usted y para mí. Allí es la tierra prometida. Si bien es toda la tierra, pero allá es el punto central en el milenio donde va a gobernar el Señor y nosotros también vamos a estar. Que de ahí nos encomienda ir a otro lugar, iremos, pero siempre volveremos a esa tierra prometida que fluye leche y miel, que por 1000 años el Señor cumplirá su promesa hecha desde la antigüedad. ¿Qué otra cosa sucede allí? Allí Jacob, cuando se encuentra con Esaú, que pensaba que iba a morir, no murió, sino que pensaba que el hermano lo iba a matar y lo abrazó. Entonces allí reconstruyó el tabernáculo que había hecho Abraham. Y allí ese tabernáculo, ahí donde fue que él llamó al Señor, el Dios de Israel, el supremo juez de Israel. Y ahí es donde compró el terreno. Él compró ese lugar, lo compró. Ya le había sido dado, pero él lo compró. Qué cosa, ¿no? Génesis 33 está cuando él compra ese lugar. Allí mismo, con el tiempo, recordarán ustedes que hay una enseñanza que dice que José pidió que enterraran sus huesos allí, en ese lugar. Miren todo lo que pasa ahí cuando cruzan el Jordán. Si bien Moisés está dando la indicación, es para que vea la importancia de lo que está instruyendo Moisés cuando entren. Y recuerden, el valle y los 2 montes. Entonces, allí es donde comenzó la vida José. Y recordarán, ¿por qué? Como sabemos que comenzó ahí. Porque le dice, su padre le dice, anda a ver a tus hermanos que están haciendo, que están apacentando a las ovejas en Siquem. Lugar que Dios le dijo que se lo daba a Abraham, pero lugar que Jacob tuvo que comprar. O sea que mire, se lo dio y encima lo pagó. ¿A qué quiero decir? Para que usted vea
que es lo de Dios, es de Dios. Y cuando dicen, no, todo eso es de Irak, es de Irán y todo, no, Señor, es del Señor, está marcado que nos dio a nosotros. Por lo tanto, ve a tus hermanos que apacientan en Siquem. Allí es donde empiezas. 17 años creo que tenía José en esos días. ¿Y dónde estaba? En Siquem. Claro que ahí comienza su vida en Dios. Y luego, cuando llega al final de la vida, dice, cuando me muera, lleven mis huesos para allá, a donde yo comencé con mi Señor. ¿Qué más? Obviamente que es allí, en ese lugar donde se le dio la herencia cuando entraron a la tierra a los hijos de José. Ese lugar le pertenecía a Efraín y Manasés, que son la tribu de José. Ahora fíjese esto. ¿Qué quiere decir la palabra Siquem? Literalmente, dice, el cuello entre los hombros, hombros, no hombres, reitero. El cuello entre los hombros, el cuello. Qué lindo sería, yo no puedo hacerlo, tendría que estudiarlo más, pero la palabra esta, Siquem, en hebreo, son 3 letras, y esas 3 letras nos marcan, nos marcan figuras de lo que realmente es ese lugar. Es como que una mano está puesta en el cuello y con la otra mano te están ungiendo. Es el lugar donde se unge la cabeza. Nosotros no somos la cabeza. Nosotros estamos ahí en el valle. Somos el cuerpo. Y los hombros, esto nos hace acordar que el sacerdote, en la vestidura sacerdotal, tenía el pectoral, tenía los cintos que ajustaban el pectoral, tenía acá la mitra, y todo lo demás. Y acá tenía 2 piedras, fíjense, en los hombros, 2 piedras, 6 nombres escritos en esta y 6 nombres escritos en esta. La bendición y la maldición, o la bendición y la maldición. Entonces, ¿a dónde estaban? En los hombros del sumo sacerdote. Nosotros sabemos que el sumo sacerdote nuestro es Jesús. Por lo tanto, esa figura que estamos viendo, esos 2 montes, ese valle que sería el cuello, el cuerpo y los hombros, la bendición y la maldición, es la figura del sumo sacerdote, en este caso Jesús, que cuando nosotros iniciamos este camino de entrada a la tierra prometida, el Señor nos tiene en sus hombros. Yo tengo algunos versículos para compartirle con esto que usted lo va a poder ver mejor todavía. Por ejemplo, uno de ellos, es Éxodo 28, 9, 12. Después, si yo voy medio rápido, uy, me saqué esto que me gusta. A ver, lo voy a poner de nuevo. Ahí está. Lo saqué y me olvidé ponerlo. Éxodo 28, 9, 12. Si después no dio tiempo, bueno, vuelva para atrás el video y véalo. Dice, aquí vemos, vemos la vestidura, en Éxodo 28, 9, 12, vemos la vestidura sacerdotal y acá, ahí está donde yo le digo que tiene 2 piedras acá, después lo véalo, ¿cierto? Con 6 nombres escritos de un lado y 6 nombres escritos. Recuerde del otro. Recuerde que Moisés le dijo, cuando entres, envía 6 de este lado y 6 del otro. Esto leerán las bendiciones, esto las maldiciones, y el pueblo escuchará al medio. Entonces, Isaías 9, 6 dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa? Que ese niño, que sabemos que Jesús nos va a ser dado, tendrá en sus hombros a todo el pueblo, las 6 más 6 al pueblo. Entonces, otro más, Lucas 15, 4, 5. Fíjese, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿De quién habla? Del Mesías yendo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a usted y a mí.
Nos encontró y nos puso ¿dónde? Sobre sus hombros. Mi hermano, Él nos lleva sobre sus hombros siempre. Y esto es cuando permanecemos en el pacto. Si nosotros no guardamos los mandamientos, no vamos a estar sobre sus hombros. ¿Tendrá paciencia? Sí. Sí. ¿Para qué? Para que nos volvamos. Pero mi hermano, si queremos estar en los hombros del Señor, debemos estar segurísimos de que estamos guardando sus mandamientos. En aquel valle se figuraba una boda. Esa boda, si leemos el versículo 22 del 27, 22, a ver si lo noté bien. No era el 22. No, a ver, perdón, ahora sí me acordé. Cuando ellos entran, ya no está más Moisés, ahora es Josué el que entra. Recuerden que el nombre Josué no es el nombre que realmente él tenía. Acá, lamentablemente todos los nombres se traducen y es una complicación cuando leemos en nuestras Biblias los nombres porque están traducidos y los nombres no se traducen, hermano. Yo me llamo Enzo acá en Argentina, Enzo en Estados Unidos, Enzo en Alemania, Enzo en todos lados. No me cambian el nombre, nadie me lo traduce. Por ejemplo, dice, bueno, pero George significa Jorge. Sí, hermano, pero a ver, si usted se llama Jorge y va a Estados Unidos y le dicen George, salvo que usted quiera, no sé, sentirse un yankee, hermano. Pero, espere, usted se sigue llamando Jorge. Su nombre es Jorge. Entonces, el nombre de Josué, lamentablemente traducido, es Yahoshua, que es el nombre completo. Ese nombre reducido es Yahshua. Él era el que entraba al pueblo a la tierra prometida. Cuando nosotros vemos que Él entraba al pueblo, estaba haciendo una figura de Cristo. ¿Quién nos va a hacer entrar a nosotros a la tierra prometida? Yahshua. Yahoshua. Yahshua. Entonces, Josué, Jesús. Josué, Jesús. No tiene nada que ver Josué con Jesús. Sin embargo, el nombre de... todas estas traducciones... Es un trabajo para quien dice que Satanás es un pobre infeliz, que no sirve para nada y no sé qué. Hermano, la sabiduría que le fue otorgada en el inicio, él la tiene. Y logró cambiar los nombres para que la gente pierda la esencia de las cosas. Si a nosotros nos hubiera quedado que Josué se llamaba Yahoshua, entonces tendríamos claro que Yahoshua es lo mismo que Yahshua. Entonces, lo mismo en qué es que vemos en Josué que él era un tipo de Cristo que estaba entrando al pueblo a la tierra prometida. Hoy es Yahshua quien está entrándonos a nosotros a la tierra prometida. Entonces, en Josué 24, capítulo 24 de Josué, está este relato del monte de Baal y lo demás. Y que dice... el que quieras servir al Señor. Entonces, en el versículo 22 de Josué, es ahí donde todo el pueblo se le lee y dice, nosotros serviremos al Señor. Es ahí el 22, no era en el 27, discúlpeme. Entonces, en Josué 24, 22 es cuando el pueblo acepta. Imagínense, vamos ahora al relato de Josué, que no lo voy a leer porque sería largo, pero léalo ustedes después con tranquilidad en su casa. Josué le dice las bendiciones y las maldiciones. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y todo el pueblo responde, todos nosotros serviremos al Señor también. O sea, de nuevo se leen, o sea, se hace lo que Moisés dijo y entrarán. Y cuando entren, pondrán de un lado las bendiciones, del otro lado las maldiciones y ustedes escogen. Eso es lo que sucede en este capítulo. Y ya vamos rapidito entonces al 28, porque en el 28 no voy a extenderme mucho, porque estas palabras las hemos escuchado, qué sé yo, cuántas veces, en cuántas prédicas las hemos escuchado estas palabras del 28, pero los voy a parar en lo que realmente quiero que sepamos. Primero, leer siempre las bendiciones y las maldiciones es un trabajo que tenemos que hacer. A muchos no les gusta, y yo entiendo porque, primero que lo hemos leído, y segundo que cuando leemos las maldiciones nos
no sé, nos estremece mucho, ¿cierto? Pero voy a hablar en esta partecita del capítulo 28, que es el tercero de los temas, condiciones. Acuérdense, hemos visto la instrucción para entrar. 2, hemos visto la declaración en Siquem. 3, o sea que hemos cerrado con que el sumo sacerdote lleva al pueblo en sus hombros. Los que somos sacerdotes llevamos en nuestros hombros a los que Él nos ha confiado. Empecemos por la familia. Empecemos por la familia. El sacerdote de su casa no puede llevar a todo Israel, no, pero puede llevar a los que Dios le ha confiado, su familia. ¿Y quién tiene que llevar? A quien más le haya... Veo que a veces hay gente que te sigue, gente que necesita tu consejo, que necesita tu oración. Bueno, a esos puedes llevar. Y a veces llevamos al desconocido también, que oramos por él y demás. Estamos llevando una parte. Eso del sacerdote. Pero el sumo sacerdote lleva todo, a todo Israel. Después cuando veamos la fiesta de Yom Kippur, vamos a entenderlo un poquito más a este tema. Entonces ahora que estamos en la bendición, me voy a enfocar en algo que quiero que tenga presente. 28, capítulo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Hermano, voy a sintetizar esto en una sola cosa que quiero que me interesa que lo entendamos. Ya no sé cuántas promesas hay en la Biblia porque escucho que hay 8.000, 9.000, 7.000. Bueno, pero anda por ahí. De ahora en más, cuando recuerde la que dijo Horacio, voy a repetir esa y me voy a quedar con esa. Pero ahora no me acuerdo. Lo que sí sé que hay muchas. Vamos a decir 8.000 quizás. Pero todos decimos, todas estas promesas son mías, porque Dios me la ha dado. Yo no puedo decir que no. Lo que tengo que decirle es la condición. Porque alguna vez hemos vendido, no sé, alguna cosa, voy a decir un auto. Y la venta tiene una condición, que el otro me dé la plata. O el valor que tiene el auto. Si no, yo no se lo voy a dar. Entonces, cuando nosotros hablamos de las bendiciones, tenemos que entender que es así, que es de esta manera. No es que me las dio y punto. Es un regalo de Dios. Es un regalo si obedecemos. Si no obedecemos, no. Y lo tenemos que entender, no. Porque Dios está diciendo bien clarito, acontecerá que si oyeres. Y esta palabra está diciendo, el oír se entiende por oír y hacer. No está diciendo si escucharas. En alguna traducción puede decir si escuchara, pero para diferenciar lo que es oír y escuchar. Hay gente que oye algo y no le da importancia. Ahora, si oyeres atentamente, y cuando dice la voz de Yahweh tu Dios, recuerde que estamos hablando de Jesús, porque Él es la palabra de Dios. Él es la imagen del Señor que habla y tiene el contacto con nosotros. Por lo tanto, mi hermano, se trata de Jesús. Pero, pastor, acá estamos en el Antiguo Testamento. Jesús no nació, siempre estuvo Jesús allí. Entonces, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, algunos dicen, pero pastor, yo no puedo obedecer todos los mandamientos. Hermano, a ver, entendamos. Todos tenemos un cuerpo y todos sabemos que no podemos cumplir los mandamientos tal cual están, pero sí tenemos que entender algo. Él nos dio de su espíritu y en su espíritu nosotros tenemos que vivir y eso es obedecer. ¿Por qué? Porque cuando yo cometo un error y tengo se me revela el error, me tengo que volver. Cuesta eso, hermano. A ver, Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados. Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados. A ver, hermano, entendamos eso. Si Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados, si los confieso, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos.
¿Por qué no lo confesamos? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no lo decimos? Y no está hablando de Él, es a Él a quien se lo tenemos que confesar. Entonces, nosotros decimos, es que no lo puedo cumplir. Confiese lo que no puede cumplir, dígaselo a Él y entre en pacto con Él. De eso se trata, mi hermano. No es saber algo que he hecho mal y vivir en eso, ay, Dios me tiene que perdonar. No funciona de esa manera. Entonces, si queremos las promesas de Dios, tenemos que oír atentamente su voz, su palabra. Su palabra escrita, que estamos leyendo los 5 libros de Moisés, y la voz, que es Jesús, cuando vino a la tierra, la dijo oralmente a esta misma que estamos hablando ahora. Y esa voz nos dio la verdadera interpretación de esta palabra. Por lo tanto, a Él tenemos que oír, porque hay muchos que interpretan esta palabra de otra manera. A Él no, a esos no tenemos que oír a Él, a Jesús, a sus discípulos, y le voy a agregar un nombre, apóstoles. Claro que estamos hablando de la Biblia, pero un apóstol habla lo que Dios habla, lo que Jesús habla, lo que Jesús dice. Cuando un apóstol te dice que el Viejo Testamento está abolido, no es apóstol, es un truchazo bárbaro, es un falso apóstol. Lean Apocalipsis, y es un falso apóstol, porque está diciendo que está abolido lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo, yo no vine a abolir. Cuando un apóstol te diga, o escuche por ahí que diga que el Shabbat ahora es el domingo y que no es así como dicen los otros, es un falso. Lea Apocalipsis y sienta lo que Jesús está hablando a la iglesia. Sienta en el sentido no de oír, sino sienta en su corazón cuando dice, y ha probado muchos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo está felicitando. ¿Por qué? Porque te llenas de ira, te aborrece cuando escuchas a alguien que dice una cosa como esa. Claro que después para justificar te dicen, anda, vos sos un judaizante, te dicen adventista, no sé cuántas cosas, que digan como quieran, pero ellos son falsos. Porque están diciendo algo que la voz, primero, la escritura y la voz lo dicen. Porque si nosotros vemos a Jesús hablando, nos vamos a dar cuenta que Él dice, y fue al Shabbat, a la sinagoga, como era su costumbre. ¿Acaso no es mi costumbre hoy hacer eso? ¿No es su costumbre hoy hacer eso? Es la misma costumbre que tenía Jesús, pero ellos dicen, entonces ellos son falsos. Y hay que decirlo. Ay, pastor, pero a nosotros Dios no nos manda a hacer juicio. ¿Cómo que no? Yo no voy a decir, te vas al infierno. Su juicio no lo tengo yo. Pero el juicio de decir, esto que dice está mal, lo tengo que tener. Porque fíjense, es lo que el Señor le dice, aborreces la doctrina de los nicolaitas. Dice, la cual yo también aborrezco. Y está felicitando a la iglesia que aborrece a los que dicen ser judíos no lo son, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, a los que tienen la doctrina de Balaam, a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, ¿qué entendemos por juicio nosotros? Yo no hago juicio de condenación, yo no puedo hacer eso. Ese título únicamente lo tiene Jesús, pero el juicio es discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, entre lo profano y lo santo. Eso es juicio. Y nosotros tenemos que tener ese juicio y decirle a alguien con amor, está mal. Pero cuando un apóstol de esos truchos, falsos, tiene un canal o puede pagar un canal para salir, y vos no podés entrar y decirle algo, pero tenés que decirle a la gente, está mal lo que dice este hombre, porque no es lo que enseñaba Jesús. Si fuera un apóstol, enseñaría lo que enseña Jesús. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Me voy al último capítulo, que es el 29, y yo le puse el pacto, a ver cómo puse pacto, el tema, ¿no? Hasta aquí no le fue revelado. Si nosotros nos vamos al capítulo 29, ya terminé con esto, o sea, ya he llegado a la parte final
de este estudio. Me quedarán, para ser exacto, me quedan 11 minutos, pero posiblemente lo haga en menos, no lo sé. Lo que sí sé es que, a ver, me vuelvo acá donde estaba, es que esto, lo vamos a leer. A ver, ¿dónde tengo el versículo acá? El 4. El versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Yahweh ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Versículo 4. Pero, hay un pero, mire, un pero, paremos acá, vamos a ver otra cosa. Pero, hasta hoy Yahweh no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Amén a esto. ¿Qué cosa tenemos que entender? Es lo que yo le había dicho anteriormente cuando dije, yo salí de Egipto y anduve 40 años, o sea, me bauticé, y anduve el tiempo en el desierto, lo voy a figurar así, y yo aprendí mucho de la Biblia, pero un día comencé a entender. Yo enseñaba, mire que yo 86 hasta ahora, siempre enseñé. Claro que enseñaba lo que sabía, lo que no sabía no lo enseñaba, pero lo que iba aprendiendo lo iba enseñando. Pero hace, no sé si 5, 6, 7 años, no lo sé, me empezó a revelar el fondo. No quiere decir que antes no sabía nada, no, yo sabía, pero a revelar, a entender que los 5 libros de Dios es la voluntad de Dios y que todo lo demás está escrito sobre eso y nada de eso puede ser cambiado, nada. No es como la Constitución de Argentina, que cada tanto se reúnen para cambiar algo porque le dicen que ya está viejo. La Biblia no. Por eso el Papa dice que cree tener autoridad para cambiar lo que dice la palabra de Dios. Pues que cambie todo lo que quiera, pero no va a cambiar. Porque lo que escribió el dedo de Dios no lo va a cambiar nadie. Nadie. Inclusive, cuando me encanta decir esto, con lo que Dios escribió con su dedo en las tablas, están guardadas las tablas dentro del arca para testimonio de que todo sigue igual. Pero no se encuentra el arca. Ya va a aparecer, mi hermano, ya va a aparecer. Porque el arca es lo que va a mostrar que la palabra de Dios nunca ha cambiado. No, porque ahora no es más sábado, ahora es domingo. Falso, trucho, apóstol desconocido de Dios. Por eso el Señor dice: apartados de mí, hombres sin Torá. Pero yo, Señor, predicaba en tu nombre, sanaba en tu nombre, echaba fuera demonios en tu nombre. Apartados de mí, hombres sin Torá. Dice hacedores de maldad, pero el original dice hombres sin ley, hombres sin Torá. ¿Cómo vas a decir que algo que Dios dijo no es? ¿Quién es el hombre para cambiar lo que Dios dice? No me quiero ir, vamos a volver a donde estaba. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Hasta ahí no le había sido revelado, pero de pronto Él te revela. Vos podés tener la palabra de Dios, pero no tener la revelación de la palabra, porque no tenemos a Yahshua, a Jesús, el verdadero Jesús en la palabra. Tenemos a otro Jesús. ¿Sabe cuánta gente tiene un Jesús romano o griego? Hasta lo visten de romano y griego a Jesús. Hasta lo visten con ropas que usaban los romanos y con ropas que usaban los griegos. Jesús era judío, ¿cómo se va a vestir con ropa de romano o de griego? Cualquiera que lo veía sabía que él era un judío. Entonces, no hablo de la ropa. ¿Qué interesa en este momento la ropa? Interesa es que no solamente la ropa, sino las palabras lo hacen romano y griego. Hablando a Jesús de un domingo. Oiga, un domingo es el primer día de la semana, ¿sabéis? Para ir a trabajar. Como un lunes, como un martes, como un miércoles. Ahora, ¿quién tiene en la cabeza trabajar un domingo? ¿Cierto? Nosotros. Nosotros sí tenemos en la cabeza eso. Nosotros. ¿Pero por qué? Porque hemos nacido de nuevo en Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Solo aquel, y con esto terminé, solo aquel que dispone su corazón para obedecer lo que Dios dice, tendrá revelación de su palabra.
sin condicionar la palabra, lo que diga la palabra, lo que diga. Algunos, no sé, por ahí nos dicen, y ustedes están en contra del aborto, en contra de esto, en contra... Hermano, yo obedezco la palabra de Dios. Sé que este mundo tiene otra ley. Yo soy de la ley de Dios y sé que estoy pisando una tierra que tengo que respetar ciertas leyes. Entonces, no se trata si estoy de acuerdo, si estoy a favor. Obviamente que no estoy a favor. Y obviamente que no estoy, que estoy en contra. Obviamente, ¿cierto? Pero no milito en eso. Milito en la enseñanza de la palabra. No me va a encontrar a mí diciendo vamos a cambiar Argentina. No me va a encontrar a mí hablando de eso. ¿Por qué? Porque Argentina no va a cambiar. Obviamente voy a orar por Argentina para que Argentina, Dios tenga misericordia, que tenga gracia. Sí, claro que voy a orar por eso. Y a mis hermanos de Argentina que obedecemos la palabra de Dios, que estemos bien protegidos por Él y guardándonos de todo lo que pasa. Hablo de Argentina como cualquier lugar del mundo. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué? Porque viene hambre, hermano. Viene hambre. Lo digo con dolor, viene hambre, viene peste, viene destrucción. Es lo que la Biblia dice. Entonces, pastor, ¿cómo Dios va a permitir eso? Dios dice que a vos no si guardás su palabra. Pero si no guardas su palabra, te va a venir a vos también. Entonces, pueblo de Dios, entendamos lo que Dios está diciendo. Ya conocemos el final, está escrito, no lo podemos cambiar. Argentina para Cristo. Oiga, como eslogan está bien. Como oración está bien, no digo que no, pero no va a suceder. No va a suceder ni Argentina, ni ningún país del mundo, ni siquiera Israel. Oiga, la mayor, no sé si se dice así, corporación gay mundial está, o asociación gay mundial, está en Israel, dentro de Israel. Por lo tanto, hermano, que Israel para Cristo, oiga, disparate. ¿Qué tenemos que saber? Guardar su palabra y estaremos protegidos y guardados por Dios de todo lo que va a venir. Y protegido y guardado no significa que Dios me va a mandar una Coca-Cola del cielo cuando tenga sed. No, no es así. Significa que yo tengo que saber guardar y tener mis provisiones, pero tengo que vivir como dice Mateo 6. Entonces, o sea, ¿qué nos dice Mateo 6 cuando habla de los pájaros? Cuando habla de las plantas, dice, y no cuidaré. Cuando están afanosos por lo que han de comer, beber o vestir. No estar afanosos, pero ser prudentes. Ser prudente significa guarde reservas, hermano. Esto estalla en cualquier momento. Ojalá que no ahora, pero va a suceder porque no podemos ir en contra de lo que Dios dice. No vamos a hacer aquello que dice, Señor, o Pedro, no permitiré que nadie te toque. Y andaba ahí con la espada, y andaba con la espada, no es que mago, andaba con la espada. Y cuando llegó el momento la usó. O sea que no era ningún de aquellos que hablan y hablan, y después tienen el problema y salen corriendo. No, yo no permitiré que te toquen. Anda, Pedro, no, vos me vas a negar 3 veces. Ah, sí, vamos a ver. Y cuando apareció uno que estaba ahí, que venía a atacar a Jesús, fue y le cortó la oreja. O sea que estaba dispuesto. Obviamente que lo exhortó el Señor Jesús y le dijo, guarda esa espada, que no es el momento. Entonces, así tenemos que vivir y entender. Hermanos, final de esta paralla para mí espectacular. No como yo lo hice ni nada, la enseñanza realmente espectacular. Quiero guardar esto en mi corazón y mantenerlo. Ojalá que usted también. Quiero en la despedida decirle, recuerden que el sábado que viene es la segunda reunión unida de congregaciones y ministerios. Fíjese el título como está explicado, para todos. Ay, pastor, pero disculpe, yo voy a la iglesia tal. Hoy, si usted es el pueblo de Dios y quiere venir, venga, estamos invitando. Si no puede, no quiere, no se haga ningún problema, pero estamos invitando, así es. ¿A qué? A una reunión unida donde vamos a tener muchas congregaciones, muchas iglesias, llámele así, ministerios, que vamos a estar juntos. A la mañana vamos a tener el inicio, que lo va a dar el doctor Horacio Corneli. Una vez terminado, yo hago lo que sería la paralla del día de la semana que viene, eso de las 10 de la mañana hasta 11:30, calcule. A las 3 de la tarde comienza la segunda parte, está dividido para que después vaya, almuerce a su casa y demás, y a las 3 de la tarde vamos a estar todos juntos y vamos a tocar el tema, el doctor Horacio Corneli va a llevar
la enseñanza, preparando el camino del Señor en el desierto para la entrada en la tierra prometida. Ese es el tema. Venga, esté con nosotros ese día juntos, sería lo mejor. Claro que eso quedará grabado y usted podrá verlo después en video si no puede. Eso es otra alternativa. Vamos a estar por Retorno TV, por también este mismo Face que me están viendo ahora, y también por el Face del doctor Horacio Corneli. Muy bien, hermanos, bendecido Shabbat para todos. Disfrute de este día, deleítese en este día. Luego de esto seguramente irá a comer algo a casa, y a las 3 de la tarde, hoy a las 3 de la tarde los espero, donde la comunidad de fe de Cosquín, el pastor Nico, el pastor Lucas, el pastor Adrián, junto a todo su equipo, hacen la reunión virtual, y allí podrá presentarse usted, estar allí, también compartir su Santa Cena, la palabra de Dios, en fin, a disfrutar. ¿Dónde? A las 3 de la tarde, aquí en este canal, en retorno.tv. Es una bendición para mí el hecho de haber compartido con todos ustedes. Ojalá hayan entendido. Quien vio este video y tiene alguna duda, vuelva para atrás. Y si sigue teniendo dudas, no tengo problema, me escribe en mi Facebook, en mi mail, están todos mis datos. Ya tienen hasta mi teléfono, tienen todo. Nosotros somos bien abiertos para... de pronto nos escriben aquellos que nos dicen judaizantes, adventistas, extremistas y todas esas cosas, nos escriben, y los que tendrían que escribir no escriben nada. No, escriben sí, escriben mucho, pero generalmente son saludos. Pero si fuera una pregunta, algo, hágalo, y quizás no se lo conteste a los 10 minutos, pero se lo voy a contestar si tengo la respuesta de aquello que pregunta, ojalá que sea del tema que estamos hablando. Yahweh los bendiga, los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Nos vemos entonces, quien quiera, el lunes en el estudio de Apocalipsis. El lunes, este próximo lunes, a las 19 horas, voy a dar el capítulo número 3, capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Voy a estar compartiendo, se está poniendo lindo el tema, así que los espero allá, a los que quieran. Y en la semana tenemos muchísimo más para compartir. Los miércoles también está el doctor Horacio Corneli a las 7 de la tarde. Hay muchísimas cosas. Entre a la página Retorno y saque muchas de las cosas que están allí que le van a hacer bien a su vida. Nos vemos, bendiciones, chau chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor